Hoy hablamos con Juan Antonio Fraile, misionero comboniano de Madrid, que lleva 10 años en el Congo, en la República Democrática del Congo, pero en dos temporadas distintas, en dos épocas diferentes, que son... Desde el 1994 hasta el 2000 y luego del 2005 hasta el 2008. Y en dos lugares diferentes, en Isiro y en Mumbere. Dinos cómo es la geografía física y sobre todo humana de esos dos espacios de la República Democrática del Congo. Estamos en la zona, la provincia oriental, que es la provincia del norte-noreste. Y la zona es una zona de selvas, la selva tropical, la selva ecuatorial que está allí. Y es una entre selva y sabana en cuanto a esto. En población, pues hay muchísimos pueblos, hay los más famosos por allí pues pueden ser los azandes, los mambetus, hay multitud. Y luego también, pues, naturalmente, los primeros, los pigmeos. De esos es precisamente de los que queremos hablar, porque a ellos te dedicas especialmente en esta última etapa de tu presencia ya en el Congo. ¿Quiénes son los pigmeos? Porque aquí en España igual tenemos una visión parcial, exótica, solo sabemos que son gente pequeñita, pero ¿quiénes son los pigmeos realmente? Pues los pigmeos son los primeros pobladores del Congo, es decir, de toda la zona eran los primeros que llegaron, no sabemos cuándo llegaron, pero y que luego, con la llegada de los que llamamos bantus o nilóticos, fueron expulsados y poco a poco se fueron metiendo más al interior de la selva. Entonces el pueblo originario, pero es también el más discriminado, el más abandonado, porque los otros casi los consideran como si fueran pues, entre el animal y el hombre. Aunque ya que naturalmente nadie va a decir que es un animal, pero sí no lo consideran tampoco como hombre real. Pero por eso vosotros habéis hecho una opción a todos los niveles integral, desde la pastoral, desde lo sanitario, desde lo educativo y por supuesto desde la evangelización, en favor de los pigmeos. Los misioneros combonianos llegasteis allí el año 71, sí. Quiero recordar, ¿no? A Mumbere. A Mumbere. Sí. ¿Y en qué consiste el trabajo? ¿Cuál es vuestra actividad con ellos para promocionarles humanamente y para integrarles, para que salgan de ese mundo de la marginación social? O sea, nosotros no solamente trabajamos con los pigmeos, trabajamos con todos, es decir, en las que haya mucha diferencia en algunas cosas. Otras cosas son los más retrasados de todos, son naturalmente los pigmeos, porque han vivido siempre como metidos en el fondo de la selva, pero el trabajo específico surgió, empezamos en aquella parroquia para trabajar con todos, pero poco a poco se fueron dando cuenta que faltaba justamente que los pigmeos eran los que estaban los últimos de todo. Entonces empezaron, sin dejar lo otro, a dedicarse especialmente también con los pigmeos. Llevamos ya 30 años trabajando con ellos allí en la zona. Y es para poderles hacer salir justamente de este ostracismo, es decir, estar recluidos y discriminados por el resto. Porque viven en la selva, viven en la selva, exactamente. Vivían pues por familias, un grupo de familias vivían, pero no juntos, tampoco no formando poblados. Entonces una de las cosas que se empezó con ellos fue justamente asentándoles en poblados. Es decir, que se juntaran entre ellos y que formaran un poblado en el cual podían ya tener la escuela para los niños. Organizarse un poquito. Exactamente, organizarse sin que eso signifique que rompan con el mundo anterior, con la selva, porque el poblado es en medio de la selva. Lo único que en vez de vivir separados, vivan ya juntos. De unas cuantas familias que viven ya juntos y que se organizan. Entonces con ellos pues empezó a nivel educativo, a nivel sanitario y a nivel social. El primer educativo pues con las escuelas de los pigmeos, se crearon un montón de escuelas de pigmeos, en el cual se les da a los niños la educación primaria, gratuita, incluso la secundaria si llegan, pero la mayoría no. Esto fue difícil al principio por la cosa que los padres no tenían este concepto de decir que los niños tienen que estudiar. Entonces, pues había que casi forzarlo porque llegaba la época seca, la estación seca, que es cuando se meten más para buscar la pesca, la caza en la selva. Entonces todos los niños salían de la escuela y dejaban todo en el mes de enero, febrero, ya no estaban más en la escuela hasta que volvían otra vez las lluvias. Eso ha sido una cosa que todavía seguimos luchando, pero poco a poco van ya cogiendo, después de todos estos años, ya el concepto de la importancia de los estudios. A nivel sanitario, pues lo mismo. La mortalidad infantil era grandísima y sigue siendo grande, pero mucho menos. Entonces también el concepto de la salud, de que no porque estás enfermo ir a hacer el acto de magia, sino justamente si está la malaria, pues hay el medicamento contra la malaria. Entonces eso también era gratuito también al principio, para que cojan también el concepto de que es necesario. Y a nivel social, una vez que ya a nivel intelectual y humano del cuerpo, de la salud, entonces pues empiezan a tomar conciencia de que también tiene sus derechos, ¿no? La última cosa fue, pues cuando iban a ver las elecciones en el Congo, hace unos años, hace 3 años,
pues se hizo una gran manifestación porque había, cuando estaba haciendo todo el censo, ¿no? A ellos había algunos que querían dejarlos fuera, ¿no? Entonces se organizó con ellos una gran manifestación para una movilización para integrarles. Estamos aquí, también somos congoleños, ¿no? Porque mucha gente... Y la parte social en la que nos has insistido, la sanitaria, la educativa, y la parte de evangelización, la parte pastoral, lógicamente, porque tendréis capillitas. ¿Cómo trabajáis a esos niveles con ellos? Eso también se comenzó, pero un poco más tarde, porque al principio es una mentalidad completamente diferente, incluso diferente al pueblo, los que llamamos bantus, ¿no? A los bantúes. Pero también poco a poco muchos empezaron también a entrar, pero fue muy poco en cuanto a la evangelización, en el sentido de que nunca se negó, pero lo cierto es que tardaron en entrar. No vas a forzar a uno porque le estás ayudando a decir, no, te tienes que convertir. Pero ahora cada vez más son los que piden. Por ejemplo, este año hemos tenido más de 30 bautismos y los niños incluso piden ya entrar en el catecumenado, como el resto de los niños. Entonces poco a poco se van sintiendo más en todos los aspectos, pues miembros de la sociedad, miembros del pueblo donde están viviendo. Y no, porque se habían hecho como una especie de gueto. El pigmeo con el pigmeo hablaba con los otros, tienen relaciones, pero siempre guardando la distancia. Y lo que se trata es que poco a poco sean integrados por una parte y por la otra. La segunda parte, la parte que no reconoce a los pigmeos incluso como personas, ¿cómo ven vuestra labor, vuestro compromiso con ellos para promocionarles a todos los niveles? Pues depende. Estamos también, por ejemplo, antes de venir, en el mes de abril, tuvimos una gran fiesta en el cual pues se reunieron más de 450 pigmeos, bueno, 450 de allí del centro, y luego había más de 1000 y pico, porque vinieron también de otras parroquias, que no solamente la nuestra, y allí entonces había todo el problema de que no solamente que sea una fiesta para ellos, sino que sea fiesta de todo el pueblo. Entonces se hicieron muchas actividades y tal, se hizo una especie de fórum en el cual cada uno exponía, ellos también exponían, había cosas que, por ejemplo, decía que por qué nosotros no podemos casarnos con las mujeres de... Claro, había... No hay matrimonios mixtos, muy raro, muy raro. Vuelves, regresas allá a la misión de nuevo después de unos días aquí entre nosotros, con tu familia, madrileño, que decíamos al principio. ¿Qué te queda, qué sentimiento te queda después de esta experiencia de trabajar en el Congo casi 10 años y en concreto la última temporada, la última etapa con los pigmeos? ¿Qué sentimiento te queda como misionero comboniano? Pues, es decir, a veces es duro, no voy a decir que no, pero el fondo es como dices, crece muchísimo más. Es decir, el hecho de que, porque el mundo pigmeo no es un mundo fácil, muchas veces te dices que no los entiendo, cosas que tienen y tal, pero en el fondo te va dejando, dices, ves allí justamente tantas riquezas que tienen ellos, de su cultura, por ejemplo, incluso la forma de relacionarse con la familia, el tiempo que dan los padres, los hombres, que allí es muy raro también para el hombre que se dedique con los niños pequeños, y un pigmeo, un niño pequeño, lo lleva siempre en brazos, no solamente la madre, sino él también, todo el valor de la familia, todo esto, pues da una sensación de verdadera riqueza, y dices, ¿cómo hay tantísimos valores allí, no? Pues gracias, Juan Antonio Fraile, por tu testimonio y sobre todo te deseamos un feliz regreso a la misión. Pues eso.